Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo videotutorial de Programando con C Sharp. Vamos a continuar entonces abarcando y avanzando en el tema de la programación orientada a objetos, que es el tema que nos está ocupando en en esta serie de videos desde hace algunos videos para acá, de 6 videos para acá. Este sería el séptimo con el que estamos tratando el tema de programación orientada a objetos. Quien les habla y les saluda, el profesor Mauricio Vargas del Colegio Vocacional de Artes y Oficios. Un cordial saludo, por cierto, a mis queridos estudiantes de la sección 11F, a quienes va especialmente dirigida esta serie. ¿Qué vamos a ver en este video tutorial? Bueno, pues vamos a continuar, como les dije anteriormente, avanzando con el tema de programación orientada a objetos. Especialmente veremos lo que son las llamadas a métodos desde clases, ¿verdad? Generando instancias dentro de esos métodos que son llamados desde, desde otros desde otras clases, ¿verdad? También estaremos abarcando por encima apenas, porque la clase mates necesitaríamos aquí prácticamente toda una serie de 80 90 videos solo para desarrollar la clase MAT, ¿verdad? Pero vamos a abarcar algunos aspectos básicos de la clase MAT para irnos adentrando en el uso de claves nativas, porque esta es una clave nativa, esta no es una clase que nosotros vamos a crear. Recordemos que existen las clases nativas propias del lenguaje, del C Sharp, Math es una de ellas, y existen aquellas clases que nosotros por nuestras necesidades de desarrollo creamos. Bueno, sin más, vamos a proceder entonces a pasar a Visual y trabajaremos en un ejemplo práctico para desarrollar estos dos temas que les estoy comentando. Bueno, para trabajar con lo que les expliqué anteriormente en relación a los métodos y a la clase MAT, que como su nombre lo indica, pues la utilizamos para básicamente todo lo que son cálculos matemáticos. Vamos a trabajar con el último ejemplo que desarrollamos en el video anterior, ¿verdad? Recordemos que habíamos entonces creado dos ficheros, ¿verdad? Dos clases, la clase principal, program CS, y la clase .cs. Básicamente en la clase .cs habíamos creado una clase denominada punto, donde eh, creamos dos constructores, ¿verdad? Para esta clase. Y en la clase principal, Program CS, pues básicamente lo que hicimos fue generar dos instancias para crear dos objetos de la clase .cs. Una que recibía dos parámetros y la otra que no recibía parámetros. Y básicamente en el método main, el método principal, lo que hacemos simple y sencillamente es invocar el método, ¿verdad? El método realizar tarea, que es donde precisamente creamos las dos instancias eh, las instancias para generar estos dos objetos, el objeto destino y el objeto origen, que son de la clase .cs. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer a partir de este mismo ejemplo es crear un método para averiguar la distancia entre dos puntos dados, la distancia entre el origen y el destino. Bueno, para ello vamos a irnos entonces al fichero punto y vamos a crear dos campos de clase o dos eh, propiedades, como ustedes gusten denominarlos. Recuerden que esos son sinónimos. Estos campos de clases o propiedades deben de estar debidamente encapsulados, ¿verdad? Ya vimos esto en videos anteriores, la explicación de por qué deben de estar encapsulados estos campos de clase. Ok, entonces, eh, como indicamos anteriormente, vamos a hacerlos, vamos
a declararlos de forma privada para que estén debidamente encapsulados. Entonces voy a generar estos dos campos de clase, X y Y. Okay. Ahora vamos a proceder a modificar y perdón, estoy mal ubicado. No sé en qué momento me pasé al fichero program CS. Estamos trabajando, y perdón por el SAFIS, estamos trabajando con la clase punto. Ahí es donde debemos de crear los campos de clase que estamos hablando de X y Y. Y acto seguido, bueno, vamos a modificar estos dos constructores, que básicamente lo único que estos dos constructores hacían, ¿verdad? Era mostrar dos mensajes. En el caso del primero, pues mostrar los parámetros X y Y que recibía. Y pues el segundo constructor básicamente lo que hacía era simple y sencillamente mostrar un mensaje cuando era invocado. Bueno, estos mensajes, si ustedes quieren, nos comentan, yo los voy a eliminar. Bueno, ¿qué va a ser nuestro primer constructor? Nuestro primer constructor básicamente lo que va a hacer es asignarle a los campos de clase X y Y los valores que se le estén pasando por parámetros en relación a esos dos campos de clase. Recordemos, como vimos en el video anterior, que aquí, como estamos denominando de la misma forma el campo de clase y el nombre del parámetro, pues utilizamos la palabra reservada this. This punto, ¿verdad? Y nótese que aquí, que en el menú de ayuda contextual, nos salen ahí algunos métodos que luego los iremos viendo, pero también nos salen las propiedades o los campos de clase que son propios de la clase, en este caso X y Y. Entonces estamos haciendo referencia a que esta X que está acá no es esta, ¿verdad? No es esta. Esta hace referencia a esta X que es propia de que es un campo propio de esta clase, y esta otra es la X que trae el dato que viene por parámetro. Pues entonces a nuestro campo de clase X le vamos a asignar lo que venga por referencia, lo que venga por el parámetro X. Bueno, hacemos exactamente lo mismo con el caso de Y, ¿verdad? Y le asignamos el valor que venga por el parámetro Y. Y con el otro constructor, pues básicamente lo que vamos a hacer es asignarle a los campos X y Y, ¿verdad? Un valor de 0. Y ya les explico por qué estamos haciendo esto. Básicamente, cuando nosotros generemos una instancia para generar un objeto y le pasemos dos parámetros, pues recordemos que el C# será lo suficientemente inteligente, por decirlo de alguna forma, de que si recibe parámetros debe utilizar este constructor. Y si no recibe parámetros, pues simple y sencillamente lo que hará este constructor por defecto es asignarles valor de 0 a los campos de clase, ¿verdad? Que están declarados aquí de forma encapsulada. De hecho, si nosotros nos vamos al fichero program CS, que es donde generamos las instancias en el método realizar tareas, recordemos que tenemos dos métodos. Por ejemplo, este método origen en estos momentos, al generar la instancia para generar el objeto de origen, como no le estamos pasando ningún valor, pues estará utilizando este segundo constructor y le estará asignando los valores por defecto de 0 a los campos X y Y, ¿verdad? A las propiedades X y Y. Y esta segunda instancia que estamos enviándole dos parámetros, pues lo que estará haciéndose en el caso del objeto destino, está generándose con el constructor, este constructor, este constructor, el primero que estamos generando, y le estamos asignando esos dos valores que estamos enviándole por parámetro a la hora de generar la instancia a X y a Y.
eso lo que está sucediendo. Entonces, como vemos, dependiendo del constructor que instanciemos al momento de generar el objeto, pues X y Y tendrán de acuerdo a eso, ¿verdad? Entonces, nada más para tener claros, en este caso, recordemos que en un eje de coordenadas, siempre el primer dato va a ser el dato referente a X, por lo que X en este caso, en la primera instancia, X es igual a 200 y Y, y es igual a 79, porque matemáticamente es así, esa es una regla. Entonces el primer parámetro hace relación a X y el segundo parámetro hace relación a Y. Ahora básicamente lo que vamos a hacer es pasarnos al fichero .cs y vamos a generar un método para lograr calcular la distancia que hay entre esos dos puntos. Bueno, para eso me voy a ubicar exactamente debajo del constructor sin parámetros y voy a declarar un método que lo voy a declarar de forma pública. ¿Por qué de forma pública? Porque este método, que es el que voy a utilizar para calcular la distancia entre esos dos puntos, tiene que ser visible, tiene que ser accesible desde cualquier otro, desde cualquier otra clase, de cualquier otro método, incluso que lo invoque. De hecho, en este caso nosotros lo vamos a invocar desde el fichero program, ¿verdad? Es el que va a llamarlo. Vean que es una clase totalmente distinta a donde estamos generando en estos momentos el método. También este método lo voy a declarar de tipo double, ¿verdad? Porque es muy probable que a la hora de hacer los cálculos e incluso esa instancia que nos retorne como valor del resultado sea incluso un valor con decimales. A este método yo lo voy a denominar calcula distancia. Este método pues va a recibir un parámetro que de hecho va a ser de tipo punto, ¿verdad? Que yo voy a denominarlo otro, otro punto, ¿sí? Abrimos y cerramos llaves, ya sabemos, no hace falta explicar por qué en estos momentos está marcándonos un error el nombre del método. Como tampoco haría falta explicarles por qué en lugar de un in o un double, ¿verdad? O cualquier otro dato primitivo, por qué escribo aquí el nombre de una clase y aquí estoy escribiendo el nombre de una variable como si se tratara de un dato primitivo, porque recordemos, como ya les había dicho en videos anteriores, que aparte de los datos primitivos, yo puedo generar también las variables, ¿verdad? Que pueden ser del tipo de una clase, ya no solo del tipo de un dato primitivo. Y aquí lo que realmente entonces estamos haciendo, ¿verdad? Es recibiendo un objeto. Un objeto de la clase punto, un objeto que va a ser otro punto, un objeto que hace las veces de variable. Pero repito, no es una variable de algún tipo de dato primitivo, sino que es una variable del tipo objeto de la clase punto. Sé que a veces esto suele ser confusión, sobre todo para aquellos que están programando, pero estamos en programación orientada a objetos, por lo que debemos de acostumbrarnos no solamente a interactuar con variables del tipo de datos primitivos, sino que tenemos que acostumbrarnos a trabajar con objetos como tal, ¿verdad? Y muchas veces esas variables con las que nosotros vamos a trabajar resultan ser objetos. Lo que voy a hacer dentro de este método es declarar dos variables ¿verdad? Que me van a servir a mí para lograr encontrar, para lograr calcular la distancia entre esos dos puntos que he determinado. Y para ello voy a hacer
Una operación que de momento sé que tal vez resulte un poco extraña, ¿verdad? Para alguno de ustedes. Pero posteriormente, cuando ejecutemos el método y lo explique, sé que va a quedar muchísimo más claro. Entonces tengo una variable de tipo entero que voy a denominarla x div, ¿verdad? Que va a ser igual a qué? A this.x, ¿verdad? Menos otro punto x, ¿verdad? Y repito, sé que tal vez de momento es un poco, aquí es x, es un poco extraño, ¿verdad? Pero verán que luego entenderemos muchísimo mejor esta operación. Voy a hacer lo mismo con el otro punto, con y div es igual a this.y menos otro y. Y listo. Ahora, obtenido esos dos puntos, ¿verdad? Por medio de lo que es el teorema de Pitágoras, dirán que raro, el profe ahora está hablando de un curso de programación, ¿verdad? Está hablando de cosas que tal vez algunos de ustedes no entiendan. Pues no se preocupen, ¿verdad? Si usted no entiende qué estoy hablando yo en estos momentos, pues básicamente limitémonos a tratar de comprender lo que estoy programando y no lo que estoy explicando en relación al teorema de Pitágoras, porque eso se lo vamos a dejar a la clase math precisamente, aunque mis estudiantes, ¿verdad? Sí deberían de comprender de qué es lo que estoy hablando en términos matemáticos. Pero para cualquier otra persona que esté viendo este video no es necesario, simple y sencillamente para lograr utilizar e implementar el teorema de Pitágoras se lo vamos a dejar a la clase math. Para ello voy a declarar otra variable que es la que en definitiva va a tener el resultado, que la voy a denominar this, perdón, this, this punto, ¿verdad? Esa va a ser en definitiva la variable en la que vamos a alojar nuestro. Y es precisamente llegados a este punto que es donde vamos a utilizar la clase math. Quiero antes de eso, voy a pasarme por acá para explicarles algo en relación a la clase. Si yo me voy al navegador de Google, ¿verdad? Y pongo en el área de búsqueda explorador de API.net, me voy precisamente al enlace del explorador, ¿verdad? De APIs de .net. Y precisamente me lleva a esta página donde, ¿verdad? Precisamente encuentro lo que ando buscando, que es lo relacionado a la clase math, que es la que vamos a utilizar, vamos a implementar ahora. Si yo le doy clic ahí a la clase math, pues me lleva a las diferentes propiedades e información relacionadas a la clase math. De hecho, me muestra en primera instancia la forma en que debo de declarar la clase math. De hecho, vean que aquí está declarado como public, ¿verdad? Porque si no, yo no tendría acceso desde cualquier clase, desde cualquier fichero a la misma, ¿verdad? A la misma clase math. Hay unos ejemplos de cómo se implementan, de cómo se utiliza la clase math, que yo les recomiendo que estas clases nativas propias de C Sharp, ustedes se acostumbren, ¿verdad? A utilizarlos, a verlos, porque básicamente siguiendo estos ejemplos y observándolos es como vamos a aprender realmente a programar, ¿verdad? De forma correcta. De hecho,
esta clase math trae una serie de métodos. De hecho, vamos a ver uno que vamos a necesitar, que no lo veo, que se me hizo. ¿Dónde estás? Aquí está, SQRT, que básicamente este método que lo voy a utilizar para lograr encontrar el resultado me devuelve la raíz cuadrada de un número específico, que lo utilizo para la fórmula de la hipotenusa, recordemos. Entonces, este método es importante que nosotros eh, lo conozcamos, porque básicamente es el que vamos a utilizar ahora enseguida. Y tenemos también, ¿verdad? También tenemos por aquí arriba, vamos a ver que se me hizo otro método, el método PAU, ¿verdad? Que básicamente lo que me hace es que me devuelve la potencia de un número elevado, me devuelve el resultado de un número elevado a una potencia X, que también lo voy a necesitar para hacer el cálculo de la distancia, ¿verdad? Recordemos, por ahí está la fórmula de la hipotenusa, que ya, si usted no sabe qué estamos hablando, del teorema de Pitágoras y que qué es esto de hipotenusa, pues ya le tocará investigar a usted por su cuenta, pero básicamente lo que vamos a hacer es implementar estos métodos de la clase MAT. Y es que es importante saber estos dos métodos porque, bueno, hablando de Pitágoras, recordemos que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Entonces es importante para nosotros poder implementar estos dos métodos porque vamos a necesitar ambos. Si pulsamos aquí sobre el método PAU, ¿verdad? Vemos que aquí está, de hecho, aquí está el método. ¿Cómo se declara public, ¿verdad? Porque tiene que ser, se tiene que poder acceder desde cualquier fichero, desde cualquier clase externa. Y vemos que es static, que luego hablaremos más adelante con más detalle qué es esto de static. Y además vemos que recibe dos parámetros, ¿verdad? X y Y, que básicamente son de los dos catetos, ¿verdad? Los dos puntos que estamos buscando. Aquí, bueno, aquí hay algo muy importante. Hay algo muy importante. Vea que aquí incluso nos hace nos hace una explicación de los parámetros que se está recibiendo. ¿Cuáles son esos dos parámetros? Dice que X es el número de punto flotante de precisión doble que se desea elevar a la potencia. Aquí tengo que hacer una corrección. Ya les digo, les estaba diciendo una mentira. Entonces, en otras palabras, es básicamente el número base que deseamos elevar. ¿Y qué es Y? El número de punto flotante de precisión que especifica una potencia. Entonces vamos a decir que este es 5 y este es 2. Entonces, perdón, corrijo. Si esta, si X es la base, ¿verdad? Entonces Y es la potencia a la que yo deseo elevar ese número. Entonces, esos son los dos parámetros que debe recibir. Entonces, el primero es la base y el segundo es la potencia a la que deseo yo elevar mi número. Si hacemos lo mismo, ¿verdad? Si hacemos exactamente lo mismo con el método SQR, ¿verdad? SQRT, pues estaremos viendo más de lo mismo, ¿verdad? Básicamente, en este caso, los métodos de esta clase MAT pues son públicos porque tienen que ser, poderse acceder desde cualquier otro fichero eh, static, que ya luego veremos de qué trata esto, y aquí en este caso recibimos un parámetro, ¿verdad? El número cuya raíz cuadrada se desea calcular. Bueno, como ustedes ven es muy importante y es muy fácil porque nada más googleamos, ¿verdad? Y podemos aprender muchísimo, ¿verdad? De esta información que es pública y fácilmente accesible para cualquier programador. Bueno, ahora mismo vamos a ver si somos capaces de llevarnos todo esto a nuestro programa, todo esto que antes observamos. Bueno,
Ahora entonces vamos a venir acá y colocamos el nombre de nuestra clase mat, ¿verdad? Y damos puntos, un punto y vemos que se nos activa en el menú de ayuda contextual, ¿verdad? En la ayuda inteligente, todos los métodos y propiedades, incluso que estuvimos viendo hace un instante. Aquí vamos a buscar a SQRT, que es el que vamos a utilizar, el método que vamos a utilizar para resolver nuestra fórmula. Abrimos este paréntesis, ¿verdad? Y nuevamente llamamos a la clase mat, ¿verdad? A nuestra API y escogemos POW, abrimos paréntesis y aquí entonces voy a decir el cuadrado, ¿verdad? El cuadrado de xdiv, ¿verdad? Elevado al cuadrado, por eso coma 2, más, ¿verdad? Más, llamo nuevamente a la clase mat y al método POW, ¿verdad? Aquí sería entonces ydiv, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Entonces aquí resumiendo básicamente lo que hemos aplicado aquí, la fórmula de la hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces aquí simple y sencillamente ambos catetos los estoy elevando al cuadrado por medio de la clase mat. Y a todo esto, ¿verdad? Y a todo este resultado que obtengamos acá, pues le aplico raíz cuadrada, SQRT, y listo. Ahora, ustedes se preguntarán por qué continúa, bueno, se preguntarán, no, ya saben, ¿verdad? En realidad, pues ya de muchas y de varias formas lo hemos explicado, que en este caso este método está marcando error porque simple y sencillamente aún no tenemos el return, que podemos hacerlo de dos formas, ¿verdad? O podemos agregar la palabra resolver, el return, ¿verdad? Adelante de este resultado, ¿verdad? Y más elegantemente, punto, y listo, ¿verdad? Ya se nos eliminó el error. Ahora, para encontrar la distancia entre dos puntos, pues necesitamos dos puntos que ya de hecho ya los tenemos creados, ¿verdad? Ya están creados esos puntos. Nos vamos a ir al fichero program cs y aquí vamos a definir la siguiente variable en el método realizar tarea del fichero program cs. Dentro de realizar tarea vamos a declarar una variable que de hecho es esto que vamos a hacer, es donde viene lo más interesante de este ejemplo que estamos desarrollando. Realmente aquí se resume básicamente la importancia de lo que quiero explicar, perdón, de lo que quiero explicarles con este ejemplo y de la importancia que tiene trabajar con objetos. Entonces vamos a esta variable que vamos a crear acá, que es de tipo origen, que es de tipo doble, perdón, eh, es el dato, ¿verdad? El dato de la distancia que hay entre origen y destino, ¿verdad? Ese es el dato que se va a guardar ahí, que como repito, al final de cuentas, pues es el clímax, lo más importante de lo que veremos o hemos tratado de explicar a lo largo de este video. Y esta variable, pues simple y sencillamente, como lo que guardamos es la distancia, pues no me voy a complicar, ¿verdad? No voy a ser muy creativo. La voy a llamar distancia. ¿Y a qué va a ser igual la distancia, ¿verdad? El cálculo de esta distancia. Pues va a ser igual a origen,
¿verdad? Que si ustedes recuerdan es nuestro primer objeto, ¿verdad? Bueno, en este caso nuestro segundo, perdón, porque yo invertí el orden. Es igual a nuestro segundo objeto, porque inicialmente pues yo lo había. Recordemos que este método recibe un parámetro, ¿verdad? Recibe un parámetro de tipo punto, ¿verdad? Del tipo punto. El otro, el otro parámetro que recibe, recordemos que, repito, que calcula distancia, es el método que estuvimos trabajando anteriormente, que recibe un parámetro del tipo punto, de la clase punto, es ni más ni menos que destino. Y explico, ¿verdad? Procedo a explicar por qué. Ok, voy a explicar el método que está, el objeto, perdón, que está llamando al método calcula distancia es origen, ¿verdad? Es origen, es el método que está llamando, ¿verdad? Y origen, si nosotros regresamos, ¿verdad? Si nosotros regresamos a nuestro constructor, ¿verdad? Entonces vemos que en el caso de origen, al no tener parámetros, eh, está utilizando el constructor donde X y Y, a que son igual, ¿qué valor obtienen X y Y? Pues X y Y obtienen el valor de 0, ¿cierto? Y entonces, el caso es que le restamos, ¿verdad? Le restamos en la operación que estamos haciendo acá. Entonces, estamos claros con que en este caso, tanto la X como la Y, en estos momentos, que son las que estamos utilizando porque es destino quien estamos utilizando. Vamos a ver acá. Perdón, es origen quien estamos utilizando para realizar el cálculo. Es quien invoca, ¿verdad? A calcula distancia. Y recordemos entonces que origen utilizó el constructor donde tanto X como Y tenían valor 0. Y le restamos el otro punto. ¿Y cuál es el otro punto? El otro punto es ni más ni menos que destino. Destino trae por parámetro estos dos datos, 279. Entonces, otro punto Y va a ser 200 y otro punto, otro punto X va a ser 200 y otro punto Y va a ser 79. Realizamos esa diferencia, esa resta y obtenemos los valores para X y para Y. Y esos son los valores que en definitiva nos estamos llevando para nuestra operación del cálculo de la hipotenusa, realizados en esta operación. Sé que esto, por ser posiblemente la primera vez que hacemos una operación de este tipo, pues van a tener que ver varias veces este video para terminar comprendiendo de qué se trata lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos que repetir varias veces la operación para lograr entenderla, pero básicamente es como se los acabo de explicar. Ya básicamente lo que nos queda es poner esta información en consola, que pues es muy sencillo, nada más mandamos un console.readline, ¿verdad? Un mensaje donde le indiquemos que la distancia entre los dos puntos es, ¿verdad? Y concatenamos, adivinen qué, pues nuestra variable de distancia, que es la que tiene el dato que andábamos calculando. Y, ok, listo. Ahí recordemos entonces que en el caso del método main, cuando invoquemos a realizar tarea,
Pues es muy sencillo porque realizar tarea, entonces recapitulemos, crea las dos instancias, crea los dos objetos, el origen, el destino y el origen. Utilizamos los datos inicialmente de origen de x y de y que va a estar en 0. Le restamos la diferencia de el objeto destino de x y y, que ya sabemos que son 279. Elevamos esos dos catetos al cuadrado y eh, calculamos su hipotenusa, y ese es el resultado. Este es el resultado que nos devuelve calcula distancia. Correcto. Y finalmente, cuando invocamos al realizar tarea, pues nos va a mostrar el mensaje por consola del cálculo de la distancia. Vamos a ver si nos resulta lo que hicimos. Entonces la distancia entre los dos puntos es de 215, ¿verdad? 215, y decimales, ¿verdad? Si nosotros cambiásemos estos valores, qué sé yo, 120, no sé, 28 y 80, por decirles algún número, pues obviamente el dato variará. Bueno, vamos a dejar este video por acá. Vamos a continuar con otros temas. Sé que esto pues van a tener que verlo varias veces para digerirlo, pero este video es muy importante para terminar de comprender el comportamiento y el tratamiento que se da entre objetos.